Tardes. ¿Están funcionando bien los micrófonos? ¿Están funcionando? Un gusto estar acá. Creo que nos dejaron varias preguntas de la mesa anterior que han quedado abiertas. Tampoco pienso que vamos a responder todo, pero por lo menos podemos profundizar en alguno de los temas. Ya están presentadas las personas, van a hablar de temas diferentes, complementarios. Alexander May nos va a comentar un poco qué cambió en la relación Estados Unidos y su política exterior con el presidente Trump y especialmente en América Latina. Baltasar Garzón va a hablar de derechos humanos, algo que también surgió incluso con los últimos comentarios del ex canciller Amorim de qué es democracia, qué son los derechos humanos. Y Renata Ávila también pensando un poco en el futuro, planteando cómo se pasa de la alerta a la acción. Yo quería retomar y recordar tal vez 3 fases de las últimas décadas en América Latina. Las fases siempre pueden ser tomadas de manera arbitraria, pero creo que hacen a los desafíos que nos estamos planteando. Uno puede pensar que hasta la década del 60, o en la década del 60 y del 70, se impusieron modelos neoliberales por la fuerza. Siempre uno recuerda el golpe de Estado en Chile, 1973, Milton Friedman, sus asesores, los famosos Chicago Boys, asesorando en Chile, que después llegan a otros países también. Reitero, esto es arbitrario, es un poco para ubicarnos temporalmente. Después vino algo muy interesante en América Latina, que fue una fase de consenso, donde las políticas neoliberales no se imponen por las botas, como fue el caso de Pinochet, sino que se va convenciendo a la población en América Latina de que hay que privatizar, de que hay que abrir los mercados, que el modelo es el neoliberalismo, planteado a grosso modo, porque también el neoliberalismo no es algo exactamente definido y en una cajita, aunque llegó en la década del 90 al consenso de Washington, que justamente usa la palabra consenso, con una serie de disposiciones muy claras respecto de lo que había que hacer en América Latina. Ahí, interesante para ver con lo que dijo el ex canciller Amorim, o el canciller Amorim, no estaba planteado el tema de la democracia. En el consenso de Washington no hay un planteo respecto de lo que significa la democracia o la extensión de la democracia. Y hoy nosotros nos encontramos con democracias imperfectas, o en el caso de Brasil, uno se puede preguntar si esto es democracia, con un factor novedoso que siempre estuvo en América Latina presente, que es el Poder Judicial. Obviamente siempre estuvo presente porque desde que nacieron nuestras naciones, y no solamente en América Latina, el Poder Judicial fue fundamental para articular lo económico, lo político y lo social. Quienes crearon las leyes, para tomar el caso de América Latina, en cada uno de los países, representaban los intereses de determinadas clases sociales, de determinados gobernantes que crearon las naciones. Hay un dicho muy popular que me imagino que se utiliza en casi toda América Latina, no sé si se usa en España, que es que el ladrón de gallinas va preso 10 años y el ladrón de guante blanco sale. ¿Por qué sale rápidamente? Porque hay toda una estructura jurídica, política, económica y social que le permite encontrar la forma de evadir la prisión. Y aquellos que no tienen recursos sucumben ante ese poder que termina encarcelándolos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la judicialización, que no es solamente de la protesta social en las calles, sino que abarca hoy en día algo novedoso, que es la persecución política, jurídica, de determinados expresidentes? Uno lo podría ampliar incluso hacia algunos presidentes. Y también dejo picando una pregunta para que ellos aborden el tema, si en realidad lo que no estamos viendo también en América Latina es una crisis de los partidos políticos, o de esta representación tomada del modelo europeo, básicamente, que tiene unos 200 años de vida. Sabemos que la historia de la humanidad tiene mucho más que 200 años de vida, y si en realidad no hay una crisis de representación en el estilo tradicional que nosotros conocemos y no logramos algo novedoso, que esto tal vez lo que Renata Ávila quiere esbozar en su planteo. Así que vamos a comenzar con Alex, un poco pensando en la política exterior de Trump en general, enfocada hacia América Latina. Vamos a tratar de respetar los tiempos de los 10 minutos para después ir conversando entre nosotros. ¿Les parece? Sí.
Sí, gracias. Dale, Alex. ¿Está funcionando? Sí, funciona. Okay. Bueno, muy bien. Gracias, Pedro. Mi español no está en muy buenas condiciones en este momento, entonces voy a apoyarme un poco en una cosa más o menos escrita para hablarles de nuestro payaso y del fenómeno Trump. Y hay, por supuesto, una multitud de factores que explican la llegada de Trump a la Casa Blanca. El sistema electoral atípico y poco democrático de Estados Unidos es uno de ellos. También la capacidad de Trump de utilizar el miedo, el racismo, la xenofobia para movilizar un sector importante del electorado. Otro factor bien significativo que tal vez no toca tanto los grandes medios, por lo menos en Estados Unidos, ha sido la capacidad de Trump para convencer a muchos votantes indecisos de que iba a luchar contra un orden global cuyo diseño perjudicaría los intereses de la gente común. El término peyorativo y medio conspiracionista globalista se popularizó durante la campaña y tuvo mucha resonancia dentro de la clase trabajadora blanca, cuyo nivel de vida se ha deteriorado mucho desde la crisis financiera. Y de alguna manera se pudo observar en la campaña de Trump un reflejo algo distorsionado de los ataques contra el poder de los billionaires o mil millonarios llevados por Bernie Sanders durante su campaña inesperadamente exitosa. Por supuesto, Trump es un mil millonario con una campaña financiada por mil millonarios, con un gabinete compuesto por varios mil millonarios quienes han beneficiado enormemente del actual orden mundial. Es decir, que así, bueno, los esfuerzos de Trump por librar una guerra contra el globalismo y las élites globalistas han sido sujetos a severas contradicciones desde el inicio. La agenda antiglobalista de Trump carece de mucha coherencia, pero en la medida en que existe se puede identificar algunos lineamientos generales. Por una parte, una oposición a varios aspectos del free trade, del libre comercio, y en esta parte de la agenda es donde ha avanzado más, y tal vez en la sesión de preguntas puedo entrar en más detalles. También un anti-atlanticismo, donde Trump cuestiona los supuestos beneficios de las relaciones de primer plano con Europa y Canadá, y particularmente el papel de Estados Unidos en la OTAN, y por supuesto el acercamiento con Rusia. Y esta agenda antiglobalista se ha visto en realidad bastante socavado por los líderes republicanos tradicionales, como también por sectores influyentes dentro del Estado administrativo o el Deep State, que el ministro evocaba ahora, el Estado profundo, actores que están en cierta medida entrelazados y han logrado marginar e incluso neutralizar a los asesores más radicales, no ortodoxos del equipo Trump, tales como Steve Bannon, Stephen Miller, Michael Flynn o Sebastian Gorka. Un reciente artículo de opinión anónimo en el New York Times, escrito por un alto funcionario de la administración de Trump, da una buena idea de cómo funciona la autodenominada resistencia interna a Trump. Por lo tanto, de acuerdo con lo que afirma el funcionario, gran parte de la agenda internacional de Trump está en realidad bajo el control de los guardianes del status quo, del Estado profundo. Y así estamos viendo una profundización de los objetivos de política exterior ya existentes bajo administraciones anteriores, particularmente la de George W. Bush cuando dominaba el neoconservatismo. Entonces, algunos rasgos de esta agenda, muy rápidamente. Los tres enemigos prioritarios para el gobierno de Estados Unidos siguen siendo, obviamente, Irán, China y tal vez, y de manera irónica, más que todo, Rusia. Bueno, y puedo también entrar en más detalle en la sesión de preguntas. Y bueno, otro rasgo de esta política exterior es, por supuesto, el apoyo incondicional al gobierno de Israel, que ha llegado a un nivel extremo con la mudanza de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
una ofensiva permanente contra la izquierda en América Latina. Y estos rasgos de la política de Trump son parecidos a los de Obama y Bush, es decir, sacar la izquierda del poder a fin de restablecer la hegemonía tradicional de Estados Unidos en la región. Pero con el senador republicano cubano-americano Marco Rubio, ahora influyendo mucho en la política hacia la región, se ha radicalizado bastante la política hacia Venezuela y otros gobiernos de izquierda, con la real amenaza de intervenciones militares, por ejemplo. Otro rasgo, bueno, la guerra contra los migrantes, que a pesar de ser de más bajo perfil, existía también bajo el presidente Obama. Obviamente el rechazo de esfuerzos viables para enfrentar el cambio climático y Estados Unidos, a pesar de que había este acuerdo de París, Estados Unidos había debilitado mucho los términos del acuerdo multilateral bajo Obama. En resumen, algunas políticas de Trump representan una ruptura significativa con las políticas tradicionales de Estados Unidos, pero se puede hablar más que todo de una radicalización de políticas existentes. Por supuesto, mucha gente no puede esperar hasta que termine la pesadilla de Trump. Pero se trata de deshacerse de Trump para volver al status quo ante o al business as usual. El problema es que el business as usual suele generar más fenómenos peligrosos tipo Trump, como también Bolsonaro en Brasil, Matteo Salvini en Italia, etc. Así que hay que tratar de sacar lecciones de esta experiencia de Trump, es lo que estamos tratando de hacer allá en Estados Unidos. Y bueno, ver primero, no es solo casualidad de la historia, no es solo un fenómeno de los Estados Unidos, que hoy en día en la mayoría de los países existe un profundo rechazo al business as usual y al sistema comercial y financiero mundial, los cuales contribuyen al crecimiento de la desigualdad. El orden mundial actual carece de legitimidad a los ojos de muchos y se puede entender por qué. El sistema financiero internacional, moldeado por tratados de inversión y promovidas por entes como el Fondo Monetario Internacional, ponen los intereses de la banca y los inversores internacionales por encima de los pueblos y generan inestabilidad y debilitan los estados. También las reglas del comercio de la OMC y el régimen de propiedad intelectual mundial hace casi imposible para los países del sur desarrollarse hacia los niveles de los países del norte. Mientras que los grandes multinacionales captan cada vez más los ingresos mundiales. O sea, es un sistema que genera necesariamente crisis humanas y crisis de la democracia. Bueno, ¿qué hacer entonces para concluir? Primero, hemos visto una llamada bien interesante por parte de Bernie Sanders, Rafael lo evocaba ahora, y también de Varoufakis, para crear un frente internacional progresista contra el eje del autoritarismo. Pero también hay que proponer alternativas. Y llama la atención mucho que los gobiernos progresistas de América Latina estaban promoviendo mecanismos de integración política y económica, con el liderazgo de Brasil, con el fin de crear un nuevo polo fuerte e independiente de los demás poderes en el mundo. Estaba reforzando el multipolarismo. Y dentro de eso estaban tratando de crear nuevas instituciones financieras, como el proyecto del Banco del Sur. Pues las fuerzas progresistas del mundo pueden retomar ciertas ideas del progresismo latinoamericano. Y, por ejemplo, esta idea de promover una nueva arquitectura financiera mundial. Y hay que promover, obviamente, cambios en las reglas del comercio y de la propiedad intelectual para que empiecen a funcionar para los pueblos, no solamente los multinacionales. Y sí, hay que repensar también el atlanticismo y particularmente la OTAN, un anacronismo de la guerra fría que se está convirtiendo en una fuerza de guerra euroestadounidense que interviene sin justificación en países lejos de su teatro original de operaciones, es decir, Europa. ¿Me están escuchando? Ok, y generando inestabilidad y desastres humanos.
Pues estamos en un momento crucial de gran peligro y grandes oportunidades, y si no tomamos en cuenta las lecciones de la presidencia de Trump, entonces estamos condenados. Gracias, Alex. Después seguramente vamos a retomar el diálogo. Baltasar Garzón, por favor. Sí, buenas tardes. Recordaba, ahora con tus palabras, la última vez que yo coincidí en este local con José Saramago, Premio Nobel de Literatura, y decía que el último presidente de Estados Unidos había sido Bill Clinton, que a partir de ahí gobiernan las corporaciones. Y yo creo que se ha ido confirmando ese aserto. A mí me ha puesto el moderador que hable de derechos humanos. Bueno, es un panorama muy amplio. No sé si centrarlo en Latinoamérica o abrir el abanico general, ¿no? Porque también la situación en Europa es muy, muy interesante. A veces he dicho que el único idioma en el que nos podemos entender todos es en el idioma de los derechos humanos. Yo creo que hoy, desgraciadamente, es uno de los más difíciles para comprendernos o para que se entiendan los representantes políticos de los diferentes países. Y yo creo que hay una diferencia fundamental entre lo que son los representantes políticos, los liderazgos políticos, que son ajenos en gran parte, en una gran mayoría, a los problemas reales de la sociedad, y el lenguaje y la vida de esa sociedad civil que tiene una energía mucho mayor que esos gobiernos, que este sistema representativo. Y es un aspecto que yo creo que no se quiere aceptar. Se buscan alternativas, pero siempre volvemos a confiar en aquellos que decimos o de los que decimos que desconfiamos. ¿Cómo es posible esto? Estamos planteándonos si se vota a Bolsonaro. Hemos visto que Salvini y otros han ganado las elecciones en Italia. Aquí tenemos unos líderes políticos que no se entienden y que están en una confrontación no de profundidad, porque ni siquiera es de profundidad cuando esperamos resoluciones. En Latinoamérica vemos, y estoy hablando en el ámbito de derechos humanos, cómo se ha privado por parte de la judicatura, pero no solo por la acción del juez Moro, a Lula da Silva de su posibilidad de ser elegido, con una resolución del Comité de Derechos Humanos que debería de ser atendida, si no en forma imperativa. Yo tengo mis dudas al respecto porque creo que si analizamos la convención que dio lugar en la Carta de Creación de las Naciones Unidas y otros textos, esos acuerdos, esas decisiones son imperativos. Sin embargo, se desconoce ese derecho. Y se desconoce ese derecho con una trascendencia muy grande, definitiva. El curso político de un gran país va a cambiar, sí o sí, porque ya se ha privado el acceso a quien tenía derecho. Pero es que lo vemos también en otros países. Hay una confrontación, antes decía yo, entre sociedad y gobernantes, ahora digo entre justicia nacional con justicia internacional o decisiones de organismos semijudiciales o protectores de derechos humanos, como es los distintos comités de Naciones Unidas y las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Ahora lo que se está planteando es desatender esas decisiones,
Lo vemos en Latinoamérica, en todo lo que se conoce como golpes blandos. Lo vimos con Lugo en Paraguay, lo vimos con Zelaya en Honduras, lo vimos con Dilma en México, en Brasil, lo vimos con Lula en sí mismo. Y la confrontación es si se cumple o no se cumple algunas de estas decisiones de estos organismos que curiosamente nos dieron para precisamente que de alguna manera el sistema universal de derechos humanos tuviera unos puntos comunes. Es decir, yo entiendo que hay una clara arbitrariedad y se prescinde de todo el ámbito que significan los derechos humanos. Y se aprovecha o se utilizan los derechos humanos como discurso para ganar adeptos, pero no se profundiza en ellos. Y en aras de los derechos humanos se priva o se concede. Realmente no hay una política integral hoy día, creo que en ningún país, basada en los derechos humanos. Si ponemos ejemplos no de Latinoamérica, sino de Europa en relación por ejemplo, a la inmigración. Los planteamientos que la Unión Europea está haciendo respecto de la inmigración, estableciendo pactos y acuerdos con países como Libia, en donde no hay derecho, no hay gobierno, hay gobiernos, hay confrontación, hay mafia instalada en las instituciones, que son los que tienen que cuidar precisamente de los migrantes que se desvían para que no entren en Europa y se devuelven no ya en caliente, sino en frío, como quiera llamarse, atraviesan todo el Sáhara, entran otra vez por Marruecos y se bloquean ahí cuando no se les devuelve y se les enjuicia y se les condena en Marruecos. Es decir, hay un doble lenguaje. Esto muchas veces ha ocurrido, pero hoy día yo lo percibo con mucha mayor virulencia. Pero si vamos un poquito más a Oriente, hablamos, por ejemplo, de los ataques sistemáticos a la libertad de expresión. En ese golpe extraño o autogolpe de Erdogan en Turquía en 2016, son varias decenas, más de 160 y tantos periodistas los que han sido encarcelados, muchos ya juzgados y condenados, y otros lo están siendo. Si avanzamos más allá todavía, veremos cómo se utiliza el interés político y económico, diplomático, frente a los derechos de quienes, de las vidas prescindibles, que son las de los ciudadanos. Y vemos cómo hay países que expulsan, persiguen, desplazan masivamente y sus instituciones o los representantes de tales asesinan a los rohingyas en Myanmar, la antigua Birmania, y lo único que tenemos hasta la fecha es un informe de Naciones Unidas que dice que esto se ha producido y que habla de crímenes contra la humanidad. Y la humanidad, en sus representaciones, sigue paralizada. Y nos venimos a Siria y tenemos la misma cuestión, planteándose crímenes contra la humanidad y no se atiende. O nos vamos a Yemen y vemos muy recientemente actos similares. O nos vamos a África, donde los intereses corporativos de las grandes multinacionales priman sobre todos los demás. Esquilman, aprovechan, destruyen los ecosistemas y como una plaga de langosta abandonan el país cuando ya han obtenido todo el beneficio. Y alguien me dirá, bueno, siempre se dice lo mismo. No, es que hay que decirlo porque es verdad. Porque se constituyen en Uganda, por ejemplo, decenas y decenas de empresas, de grandes empresas, para explotar el coltan que no existe en Uganda, sino que está en la República Democrática del Congo, por ejemplo. O se aprovechan países en los que la corrupción está generalizada y se
compran, se fundan empresas para explotar recursos naturales cuyos beneficios nunca quedan dentro. Eso es una afectación masiva de los derechos humanos. Es verdad que no podemos hacer un mundo ideal, pero tenemos mecanismos para realmente demostrar, y termino, porque había puesto el cronómetro, pero no lo he puesto en marcha. O sea, siempre me pasa lo mismo. Tenemos mecanismos, o podemos tenerlos. Y, por ejemplo, yo soy juez, soy abogado, estoy en el activismo de derechos humanos, evidentemente, con la fundación que presido. Tenemos un instrumento del que en mi país, a partir de 2014, lo lanzaron al cesto de los papeles, que es la jurisdicción universal. Precisamente como un mecanismo que será complementario como la Corte. Perdóname, pero creo que entre los enemigos nuevos de Estados Unidos está de nuevo la Corte Penal Internacional. El señor Bolton, no, es como añadido y broma, ¿no? El señor Bolton vuelve como en 2000, cuando Estados Unidos levantó la firma del Estatuto de Roma, a decir que irán incluso a bombardear a los jueces de la Corte Penal Internacional. Ahora dicen prohibirle las visas y la entrada en Estados Unidos. Entonces, ¿hay mecanismos para cambiar esto? Sí. ¿Hay mecanismos, como el que estoy diciendo en el ámbito de la justicia, hay mecanismos para cambiar el sistema representativo? Sí, pero tenemos que vencer el miedo y el aprovechamiento sistemático que muchos partidos, estructuras cerradas, tienen también y se aprovechan de ese sistema representativo, sin abrirlo a la ciudadanía. Porque cuando se abre a la ciudadanía, lo que se dice es que es populismo. Y no es así. El populismo no es malo. ¿O qué es? ¿Mejor lo que durante muchos años, durante la crisis, ha sucedido, por ejemplo, en España? Pues yo tengo mis dudas. Es decir, que hay violación de derechos, claro que sí. Hay una degradación de muchos países en la defensa de derechos humanos. Si podemos hablar en Latinoamérica, pues podemos empezar por Nicaragua, Venezuela, pero también otros, también Argentina, también Colombia. En Colombia son ya centenares de líderes campesinos y indígenas que han sido asesinados. En México, líderes políticos, alcaldes, tal, asesinados, 120 y tantos ya. En Brasil, acciones contra los desplazados venezolanos, con un gobierno, el de Temer, que está ahí pues por lo que está, ¿no? Porque se dio un auténtico golpe de Estado blando contra las instituciones democráticas. Y eso lo está propiciando este sistema representativo. De modo que el derecho de los ciudadanos a la participación debe ser fundamental y debe de producir ese cambio. Este movimiento progresista o frente progresista tiene que circular por ahí, porque si no nos vamos a encontrar en el mismo punto de partida. La Unión Europea en este momento tiene una crisis política impresionante. Y probablemente la tiene porque nunca fue una unión política europea, sino una unión económica. Porque cuando hemos llegado al tema de la defensa de los derechos humanos, ahí se acabaron. Y ahí comenzaron los muros. Y ahí comenzaron las fronteras. Y da igual que sea progresista o no, porque nos asusta. No hay ahora mismo ese control. No hay la convicción. Decimos un discurso y mantenemos otro. Y eso es lo inaceptable. Porque mientras que eso no cambie, evidentemente no vamos a cambiar. Y como decía Celso, yo también, Lula libre, porque no puede ser de otra forma. Hablando de control, yo no quería controlar el tiempo de ustedes, quería que lo manejen con cierta libertad. Sé que no es fácil colocarse los 10 minutos en la cabeza, pero bueno, tenemos un cierto margen como para jugar con eso. 10 y medio nada más. No, un poquito más, pero no importa. Pero dije, no lo iba a controlar. Renata Ávila, por favor. Gracias. Solo quería primero agradecer esta invitación y como ustedes pueden ver, soy la anomalía en este panel. ¿Por qué soy la anomalía?
Pero es un motivo de reflexión, porque esta anomalía y estas anomalías en las democracias de todo el mundo pueden significar el cambio también, y el cambio que queremos. En esa línea, ¿sabían ustedes que las mujeres negras de Brasil van a ser el voto determinante que decida si va a ir Bolsonaro o si va a ir un presidente progresista? 27% de los votos. Y ahí está mi equipo en Río movilizando a las mujeres en las favelas y organizándolas para continuar, que quiero hacer el link, para continuar con la labor pendiente que Marielle Franco tenía ese liderazgo que ella tenía en Brasil hoy. Y no es un caso aislado. El liderazgo de las mujeres creo que es a la vez está potenciándose y está amenazando esas estructuras viejas, esas estructuras de poder que tienen al mundo como está. Y eso me hace reflexionar en por qué Brasil está hoy como está. Y me hizo pensar en Dilma y nuestra reacción como mundo, y nuestra falta de solidaridad y nuestra falta de unidad, de llamar a las cosas como son. Fue un golpe de Estado contra la mujer más poderosa del mundo en ese momento. Y nunca lo planteamos así. Estaba todo el mundo totalmente distraído con la candidatura de Hillary Clinton y no oí de la señora Clinton una palabra de solidaridad para Dilma. No oí de todas las líderes políticas europeas una palabra de solidaridad para Dilma. No oí de todos los movimientos feministas que se pusieran a agarrar las calles furiosas de que una mujer en el poder, en una estructura tan patriarcal, haya sido removida ilegítimamente. Y yo creo que ahí esa falla y esa falta de coordinación y solidaridad fue un comienzo reversible de cosas que nos han llevado a un mal camino. Pero creo que en esa línea hay señales muy buenas. Vimos el voto por el aborto en Irlanda y cómo que se pasara ese voto en Irlanda se trasladó a la ola verde en Argentina, que luego se esparció por toda Latinoamérica, y me dio profunda alegría ver que había mujeres desde Palestina hasta Turquía, hasta en todo el mundo solidarizándose por una lucha en común. Entonces, en esas luchas en común y en esas agendas para avance de derechos, creo que está la clave. Y en esa línea está esa invitación abierta, claro, por dos señores, por Yanis Varoufakis y por Bernie Sanders, pero yo estoy esperando ya que haya líderes de India, líderes de África, líderes de todos los continentes que respondan a ese llamado y que hagamos realmente este frente común, este consejo común progresista internacional, que al menos se ponga de acuerdo en lo mínimo. Yo creo que ya hay consenso, ya tenemos, no hay año que no lea yo el informe anual y que me diga que todos los años una constante es la desigualdad ha aumentado y ha aumentado en todas partes del mundo. Hay muy pocos lugares en el mundo en que la desigualdad se ha reducido y como consecuencia del aumento de la desigualdad el poder se ha concentrado y el poder no se ha concentrado únicamente a nivel país, se ha concentrado a nivel mundo y se ha concentrado en 5 o 6 compañías que manejan todo, que nos manejan básicamente. Y en los últimos 10 años ese tipo de compañías cambió. Antes eran las compañías más poderosas eran compañías de energía y bancarias y ahora todas son compañías tecnológicas. Entonces es muy interesante cómo los enemigos comunes que tenemos como sociedad cambian y cómo las luchas también se tienen que reajustar acorde. Y entre esas luchas, entre este panel, el título era esas fronteras invisibles del neoliberalismo. Creo que esas fronteras ya no son solamente los acuerdos comerciales, ya no son solamente estos sistemas financieros, sino son estas plataformas que controlan la mayor parte de nuestras vidas y cómo estas plataformas van a afectar o no las democracias. Aterrizando un poco, yo creo que la inacción es complicidad en este punto y que todos y todas acá podemos contribuir a esta construcción colaborativa de esa nueva agenda progresista. Tenemos ejemplos muy recientes
de cómo un esfuerzo desde las bases y desde abajo puede ganar una elección. Yo estuve en México en 2010, 2011, 2012, soy guatemalteca, entonces son el país, ir a México para un guatemalteco es como ir a la capital, ese es el equivalente, es el país grande, con cultura, con universidades, con todo. Y en 2010 estaba sentada con una amiga en un café y me decía, no, es que aquí nadie va a despertar nunca, la clase media está cómoda, está instalada, apática, tienen todo, entonces nunca se van a mover. Y la demás gente está en un estado demasiado precario y no va a pasar nada en México. En menos de 8 años, un partido nuevo logra revertir la ecuación. Y creo que no es ajeno a Europa. Creo que siempre se asume que los europeos no se quieren involucrar en política, no quieren estar activos políticamente. Y creo que hoy, teniendo los monstruos que tienen enfrente, están sin opción. Como decía esta mañana en una charla cerrada que tuvimos, las vidas de nuestros abuelos se perdieron luchando por nuestros derechos que tenemos hoy. Las vidas de mucha gente se sacrificaron en exilios y demás por gozar de los derechos que tenemos hoy. No tenemos nosotros el derecho de heredar a la generación que viene un mundo más deteriorado. Entonces, para ir ya terminando, porque ya se me habrá pasado, creo que 3 frentes comunes, independientemente de que alguien esté en China o esté en Islandia o esté en Malasia o en Europa, son la desigualdad, la austeridad, que solo se puede, que yo considero que solo se puede atacar verdaderamente atacando los paraísos fiscales y la gente que vive en esta sombra financiera, y como último, el terrible nivel de encarcelamiento de personas pobres y de líderes políticos. Y de líderes políticos de base también, porque hay muchos lulas en Latinoamérica y porque hay muchos lulas en el mundo, pero son lulas mucho más invisibles. Y desgraciadamente en muchas partes del mundo no solamente se destruye sus proyectos políticos mandándolos a la prisión, pero asesinándolos extrajudicialmente, como hemos visto en el caso de Colombia y bueno, en casi todos los países de Latinoamérica. Y bueno, solamente eso para empezar. Para empezar, bueno, como ven, hay muchos temas que se abren y una de las cuestiones que planteaba Renata tenía que ver con el futuro, y yo quería ligar dos palabras para juntarlas con un agregado. La palabra progresista y la palabra democracia. Hablo más tal vez de democracia acá que de progresismo, pero Renata incluyó algo que por lo general está fuera de todos estos debates. Ayer cuando nos encontramos, los dos habíamos coincidido que efectivamente había pocas mujeres acá. Y una de las consignas más disruptivas de los últimos tiempos es el patriarcado se va a caer, que surge en América Latina, que surge en algunos lugares de Europa. Es una consigna profundamente disruptiva, pero no parece entrar en estos foros donde hablamos de democracia, de derechos humanos, parece como que quedara fuera, como si fuera solamente un patrimonio de algunos movimientos feministas que levantan la consigna. Y sin embargo, está entrando. Entonces yo quería incluirlo también para juntar la palabra progresista, democracia y tirarles la pelota a ustedes, siguiendo el orden y después nos mezclaremos. Pero, Marc, vos en un momento dijiste que hay que aprender del progresismo latinoamericano. ¿A qué te referís exactamente? ¿Por qué no profundizaste en esto? Buena pregunta. Pues entonces creo que todos saben de lo que me refiero, ¿no? Que, bueno, hubo en Estados Unidos lo llamamos la ola rosa. No sé exactamente por qué, no sé si se llama así aquí, pero the pink tide. Creo que eso vino de Larry Burns, un excelente analista de las relaciones con América Latina que acaba de fallecer hace 3 semanas. Y bueno, hubo de manera muy inesperada, de repente, gobiernos que surgieron que no solamente en el discurso, sino también en los actos, querían hacer algo distinto al neoliberalismo después de
20 años o más de un modelo neoliberal impuesto, bueno, por toda la región. Y eso había existido antes, había unos como Fujimori, como Menem, que había tenido el discurso, pero que no actuaron de acuerdo con ese discurso. Pero lo que vimos era una serie de líderes y de movimientos, porque realmente hubo movimientos de base muy fuerte que se expandieron primero en Sudamérica, luego en América Central, y donde hubo también una coincidencia con ¿cómo se llama? Los commodities, materias primas. Sí, bueno, un incremento importante de los precios de las materias primas, empezando por la energía. Entonces eso también dio como más recursos a estos nuevos gobiernos. Pero creo que allá, bueno, para mí dos fenómenos que no se han destacado de manera suficiente. Uno es el nivel de participación de base que se desarrolló de manera muy autónoma de estos gobiernos, pero donde hubo movimientos de todo tipo, campesinos, indígenas, feministas, pues que dijeron, bueno, ya llegaron al poder, ahora hay que escucharnos un poco, y hubo, bueno, un fenómeno populista, creo, positivo realmente en muchos de estos países. Entonces, tal vez hay un modelo por allá de un populismo que funcionaba, que pues también tenía sus problemas, y en cada gobierno creo que se pueden reconocer algunos problemas donde a veces no se escuchaba a las poblaciones, y estos errores costaban mucho a los gobiernos después. Después, el otro hecho poco destacado, por lo menos en los medios de mi país, fue pues la solidaridad entre estos gobiernos que se generó, donde hubo varios pilares claves, pero Brasil, un pilar absolutamente clave, también Chávez en Venezuela, un pilar muy clave, que ambos, Lula y Chávez y otros, Evo y otros, bueno, diseñaron sistemas de integración nuevos. UNASUR fue uno grande, también Mercosur dio otra vuelta, menos neoliberal, y se hablaba mucho no solamente de cómo mejorar las relaciones entre los países y mejorar las relaciones y tratar de tener relaciones comerciales justas, no de comercio libre, sino de comercio justo. Pero más que todo, y eso fue lo que no se realizó realmente, es de generar un bloque para que América Latina pudiese tener como un impacto en un nuevo mundo multipolar, ¿no? Con el fin del bipolarismo. Y allá pues surgieron muchas ideas, por ejemplo, de esta nueva arquitectura financiera que me referí, pero también en términos de cooperación sur-sur, es decir, retomando ideas fuertes que existían antes de la época neoliberal, justo después de la época colonial, con el descolonialismo. Algunas de las ideas de Nyerere, de Tanzania, etcétera, que fueron promovidos. Y bueno, entonces creo que allá hay una serie de cosas, pero también hay que bien pues analizar esta época, porque podemos decir que hubo un fin de ciclo de estos gobiernos progresistas. Un fin de ciclo que se debió a muchos factores. Yo creo que entre ellos Estados Unidos jugó un papel en muchas de las transiciones políticas, que a veces fueron en forma de golpe de Estado, como en Honduras, y donde Estados Unidos sí terminó apoyando el gobierno golpista en Honduras. Pero también
se hicieron errores, ¿no? No se logró diversificar las economías y hubo, creo, pues movimientos de base fuerte, pero a veces que los gobiernos no respondieron, que no mantuvieron el contacto. Eso fue como al inicio, hubo mucho movimiento de base y como más tarde los gobiernos entraron en las estructuras del poder y empezaron a ignorar un poco esta base a la cual debía su existencia. Pues. Ahora, bueno. le agrego algo que tiene que ver con los derechos humanos que antes estaba planteando. Les recuerdo que ahora pueden intervenir libremente, criticándose o aportando como quieran. Pero retomando lo que decía Alex, y le hago la pregunta a todos, ¿no? Pero Baltasar Garzón habló de los derechos humanos. Y los gobiernos progresistas creo que tuvieron un serio problema con esta cuestión del respeto a los derechos humanos y las críticas incluso respecto de medios de comunicación o violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se puede hacer para pensar desde una visión progresista, una visión diferente respecto de los derechos humanos, tomando en cuenta que seguramente que si hacemos un decálogo, todos lo firmarían, salvo excepciones, todos firmarían un decálogo de respeto general a los derechos humanos, lo que antes estaba planteando, pero de manera crítica. ¿Cuáles fueron los errores que, por lo menos ustedes han visto en los gobiernos progresistas en América Latina? De hecho, ese decálogo, solo que es más grande, existe, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Exactamente, Tampoco ¿verdad? hay que ampliarla quizás a los derechos de la naturaleza, por ejemplo, de la madre tierra, que es algo que todavía suena a poco en muchos sitios, pero que, por ejemplo, en Latinoamérica y en continentes que están súper explotados o abusivamente explotados, ya se habla de ellos, o crímenes económicos y financieros como crímenes de lesa humanidad, o incluir el ecocidio como un crimen dentro del Estatuto de Roma. En fin, hay una dinámica importante en ese sentido. ¿Qué fallaron o en qué fallaron? Bueno, lo primero es que habría que decir es que casi todos los gobiernos se llevan mal con los derechos humanos. Se llevan mejor la oposición. Es decir, cuando están en la oposición defienden, postulan por los derechos humanos. Los únicos, y cuando están en el gobierno lo contrario. Los únicos que están siempre en una misma línea es la sociedad civil. Demanda, y de hecho los grandes avances en áreas de justicia, de consecución de derechos, etcétera, han sido siempre movimientos sociales. Tenemos aquí a Pierre Sanet, que ha sido presidente de Amnesty International, tenemos a William Bourdon, que es un letrado, además de amigo, pero luchador por los derechos humanos. Es decir, ha sido la sociedad civil la que ha impulsado, de la mano de mucha más gente, ¿no? Sí, por pero tanto, a veces llegan al poder por tanto, algunos sí, representantes por eso te digo que cuando se está en el poder se olvidan de muchos derechos y exigen muchas obligaciones, pero ellos no cumplen. Ese es el problema. El problema es que, bueno, quien está en el gobierno acude a otros intereses, que sean económicos o que son políticos o diplomáticos. Lo que ocurre es que yo creo que, sin perjuicio de que haya habido errores, una política basada en la protección y promoción de derechos humanos transversal es necesaria. Y yo creo que ha habido líderes políticos progresistas o de izquierdas que lo han hecho y otros que no lo han hecho. Por tanto, lo que hay que cambiar es la cultura del poder, de quien posee el poder y el uso racional del mismo, el control del poder por los ciudadanos y por los mecanismos de contrapesos, para que si hay una violación de derechos humanos tenga una sanción y no se establezcan parapetos para que esa sanción no se provea. Y si queréis volvemos al ejemplo de Brasil. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, que es en su contrapunto un derecho a la igualdad de oportunidades por parte de todo el mundo, pues el Poder Judicial ha hecho un uso de ese poder sectario y ha focalizado solo
en alguien o en algunos y no en todos. Por tanto, el sistema no va a regenerarse. Cuando Temer coloca un gobierno donde no había ninguna mujer, lógicamente está justificando el sistema patriarcal que en muchos países existe, pero que en Latinoamérica también, a pesar de ser el lugar, el continente donde más presidentas ha habido sobre ningún otro. Y, sin embargo, ese concepto del poder es patriarcal. Cuando conceptos como el que defendía Cristina Fernández de Kirchner, mi patria es el otro, si se llega a desarrollar, el concepto de la otredad es la base de la democracia, es la base de la solidaridad democrática. Pero es que no nos ponemos en el lugar del otro. Cuando se está en el poder, la capacidad de diálogo se reduce y se impone la dominación del criterio propio. Ese es el verdadero poder de gobiernos progresistas y no progresistas. Por tanto, para avanzar en gobiernos progresistas o no progresistas, pero respetuosos con los derechos humanos, necesitan control, contrapesos por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad civil movilizada, activista. Y ese es el cambio desde mi punto de vista que es fundamental. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Querías agregar algo? No, yo quería agregar algo sobre que es imposible hoy con el sistema económico hacer cumplir de manera efectiva la agenda de derechos económicos, sociales y culturales en casi cualquier país del mundo. Entonces tenemos aún con la mejor de las voluntades, cuando se impone un sistema de austeridad, no se puede cumplir con los derechos. O sea, están los derechos en papel y no se materializan. Pues si acaso hay un continente donde el control sobre derechos humanos, ex post, funciona, es en Latinoamérica, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el sistema más avanzado de protección de derechos humanos, mucho más que el europeo. Sin embargo, el diablo político mete la cola como siempre, porque analiza situaciones con varas diferentes. De hecho, podemos ver cómo el secretario general de la OEA escribe permanentemente sobre Venezuela. Pero no me confundas, por favor, lo que es en la dirección política de la OEA, ya lo sé. Ahí vamos a llegar a un punto de encuentro, porque por mucho que tenga la visceralidad contra otro país, no se puede decir ni incitar a que haya una invasión militar, por ejemplo. Ni siquiera iba a hablar, yo estoy hablando del sector judicial. Ni siquiera iba a hablar de la invasión, humanos. Pero está interviniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA fuertemente en Venezuela, por ejemplo, y dejando de lado la situación en México, donde aparecen fosas con muertos, desaparecidos, de manera gigantesca. Ahí no estoy de acuerdo contigo, porque ha habido sentencias, por ejemplo, el caso Radilla, por ejemplo, el caso Campo Algodonero y muchos más, donde la Corte Interamericana ha dictado sentencias muy potentes y en favor de México, aunque algunos digan que solamente hay el poder de los narcos y el de la Marina, pero lo cierto y verdad es que han producido cambios sustanciales. El sistema de integración de derechos humanos y de los convenciones de aplicación directa de los derechos humanos en 2011, la modificación constitucional vino por cuenta de decisiones de 2 sentencias que acabo de citar de la Corte Interamericana. Fíjate si es importante, y sin embargo tienes países que antes lo mencionó Celso y yo lo he mencionado también, en que el Comité de Derechos Humanos es desatendido absolutamente. En un caso que tanto Renata como yo conocemos bien, el caso de Julian Assange, es otro caso de los mismos. Es decir, los países cuando le interesan, sean progresistas o no progresistas, les interesa el poder y no el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Renata, ¿querías agregar algo sobre esto? No. Pensé porque estábamos mirando. Porque yo encontraba la dificultad, incluso de algunos gobiernos que apoyan la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a determinadas situaciones, ahí es donde digo, el diablo de la política mete la cola, pero no lo sostiene en otros lugares. Sí. Marc.
Alex, sí, creo que hay que ver también lo que destacan los medios de comunicación, ¿no? Y hay muchos casos que pasan por la Comisión Interamericana, cuando están en Colombia o México, no están resaltados, sencillamente. Si se trata de Venezuela, entonces están en todos los medios de América Latina, en primera página, empezando en Venezuela. Entonces allá creo que hay que analizar también por dónde van los medios y el hecho de que pues se ignoran totalmente pues los derechos culturales, económicos y sociales, ¿no? No hay entonces mucha medición de lo que se está haciendo en esta área. Pues el CEPAL ha hecho algunas cosas, pero en general es también muy poco resaltado. Estamos hablando más que todo aquí de los derechos políticos, de los derechos de base, civiles, etcétera, pero muy poco de los derechos económicos y sociales. ¿Cómo se hace, ya que vos incorporaste el tema de los medios de comunicación, yo pensaba plantearlo, pero como fuimos por otro lado, ahora lo traigo, ¿cómo se hace cuando los medios de comunicación se convierten en jueces, juzgan, sancionan, dictaminan? El caso de Brasil es tal vez uno de los más emblemáticos de lo que nosotros estábamos viendo, donde sentenciaron e incluso militantes del PT o gente que apoyaba a Lula sin ser militantes del PT confiaban más en lo que decían los medios de comunicación. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace frente a esto llamado alguna vez el cuarto poder, Renata? Yo creo que es parte también de lo que hablaba de la concentración de poder que tenemos hoy y la verticalización de esa concentración de poder. Y creímos, ahí fallamos de utópicos, creímos que las nuevas tecnologías iban a deshacer el nudo, iban a redistribuir democratizar y demás, y esa promesa nunca llegó. Nunca llegó porque no encontró un ecosistema de sostenibilidad para que estos esfuerzos ¿se recuerdan? No sé, yo creo que soy muy vieja para esta audiencia y nadie se va a recordar de Indymedia, pero Indymedia ahí era por donde iba el rumbo, ahí medios autónomos, locales, separados. Pero eso existe hoy. De hecho, Media Ninja en Brasil es un medio alternativo, entre comillas, o no, que tiene influencia, que marca agenda también. Sí, pero creo que hubo distintos momentos. En el momento que estamos hoy, en el momento que surgen Media Ninjas y ciertos medios digitales independientes, las estrategias de distribución de los medios están tan dominadas por las plataformas, de nuevo, que ahora hasta los grandes conglomerados mediáticos, su distribución la dicta Facebook, por ejemplo. 85% de los argentinos reciben sus noticias por ahí. Entonces están muy susceptibles a ser capturadas por intereses económicos, porque en esas plataformas quien más paga, más se ve. Hoy sí. Cuando yo conocí a Lula da Silva, era presidente de Brasil, y me acuerdo que en la primera conversación que tuve en su despacho con él, después nos hemos visto bastantes veces, él me contaba que había ganado las 2 elecciones con toda la prensa en contra. Por tanto, el poder de los medios de comunicación tradicionales es muy importante, pero es relativo. Lo que es más peligroso son las corporaciones a las que los medios rinden obligadamente sumisión. Es decir, no estamos hablando ya de este periódico, sino de quien ha comprado este periódico y es un elemento más de producción o de beneficio. Es uno más, no es el periódico que se rige por las normas y sigue los sabios consejos de Joseph Pulitzer, etc. No, es un elemento más de una empresa que está diversificada y por lo tanto probablemente lo que menos le interesa es la libertad de prensa, sino que esa prensa sirva a unos intereses. Esos intereses pueden ser políticos y pueden ser económicos. Por tanto, cuando se concilian y además con un tercer poder, que es a veces el poder judicial, que se convierte en árbitro no ya de lo judicial,
sino en árbitro de una confrontación entre corporaciones y apoyadas, en el caso de Brasil, por un gobierno torticero creado con base a un impeachment totalmente injusto, e incluso desde el punto de vista, no como algún componente de las reuniones previas que hemos tenido, dice legal, no, yo diría que ilegal. Yo estuve el día del impeachment allí gritando y dando mi opinión en la universidad en Brasilia, cuando desgraciadamente a Dilma la eliminaron de la esfera política. Por tanto, el control de los medios de comunicación es importante desde mi punto de vista, más grave el de las corporaciones que el que han intentado hacer algunos gobiernos, porque tampoco se ha dicho exactamente cómo ha sido. Por ejemplo, Argentina, tú lo conoces bien. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando habló de la ley de comunicación y demás, dijo que era correcta. La Corte Suprema Argentina dijo que era correcta. No había interferencia, sino que hubo una distribución. Y yo en esa época estaba allí y yo no veía que Clarín, por ejemplo, dulcificara sus ataques u otros lo atenuaran, es decir, despellejaban a todo el mundo en función del interés y de sus lectores. Por tanto, no era verdad ese control. Lo que sí había era un control de las cuotas de poder que estos medios tenían y que abusaban en detrimento de otros y que no llegaban a toda la comunidad y ciudadanía. Yo sé es diferente. Sé que abrí una puerta muy grande que tiene que ver con los medios de comunicación, pero acá me dicen que van a cerrar las puertas, así que tenemos que terminar nosotros. Un comentario nada más respecto de los medios, algo muy interesante, que Fernando Haddad participó de un programa de televisión, un noticiero, hace unos días, y alguien se tomó el trabajo de analizar las preguntas y las interrupciones que le hacían los periodistas que lo entrevistaban, que más que preguntas eran comentarios para inducirlo permanentemente a respuestas, y si mal no recuerdo, porque lo leí el artículo muy por arriba, creo que cada 15 segundos lo interrumpían, o sea, él no podía terminar un concepto y le costaba concentrarse. Muy interesante el artículo, salió publicado en la prensa brasileña. Te invito a que analices la realidad española y verás tú entre máster, tesis, no tesis y demás, te vas a poner las botas. Lo he visto. La obsesión de ustedes con los másters y las tesis. No, pero sí te quería apuntar qué poder hacer. Es muy grave lo que está ocurriendo. Facebook, ya sabemos, hasta que no ha reconocido la influencia que tuvo con el control, con Cambridge, etcétera, etcétera, y Estados Unidos, la votación, para que tú me corrijas, se decidió apenas por unos miles de votos. Sí, pero yo tengo que añadir algo a eso. Es bien cierto, ¿no? Pero también, y añadiendo a lo que dijo ahora Renata sobre el poder de estas empresas tecnológicas casi monopolísticas como Google y Facebook y su papel en la distribución de información, pues a raíz de todo eso, eso sirvió de pretexto pues para que se hagan reformas dentro de Facebook y Google para marginar o eliminar lo que se llama fake news, las noticias falsas. El único problema es que el criterio de lo que son noticias falsas viene de Google y de Facebook. Y entonces, por supuesto que hemos visto, pues, muchos de mis artículos casi desaparecieron, ¿no? Porque salían en, pues, portales más de la izquierda, etcétera, y eso lo consideraban como sospechoso. O te ponen entonces es un verdadero problema para el derecho a la información, este poder que tienen, y hay que ver también lo que está haciendo dentro de la Organización Mundial de Comercio. Estas empresas están empujando la reescritura de las reglas de comercio electrónico y entonces consolidando su poder. Yo debería tener el poder de cerrar esto, pero me lo han arrebatado, así que Renata también quiere agregar algo y bueno, y cerramos gracias, ahí, después yo no digo nada. Perfecto. ¿Tienes la última palabra? No, la tenés vos, que va a ser sí. De acuerdo. No, solamente una invitación abierta
a que exploren esta iniciativa de este Frente Común Progresista, este nuevo movimiento internacional por nuestros derechos. Como vimos aquí, no hay tiempo suficiente para discutir tantos temas y menos para encontrar las soluciones a todos ellos. Entonces, yo creo que espacios como Common Action Forum, Casa América, las instituciones aquí representadas y demás, vamos sumando para frenar esta afrenta fascista que tenemos enfrente y para ir avanzando poco a poco nuestros derechos. Gracias por el espacio. Sí, gracias.